quisiera partir con la profesora Zúñiga, que se encuentra ahí con nosotros. Hola profesora, ¿cómo está? Ahí la vemos. Hola, ¿Cómo Eh, está, profesora Zúñiga? muy Bienvenida. bien. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bienvenida a su casa radial. Gracias, sí, me siento en mi casa, Qué Muy bueno. bien. Oye, Eh, una primera noticia que hay que comenzar a Dale, comentar dale, con la profesora por favor. Zúñiga es que ya la próxima semana, a propósito de los acontecimientos, tenemos que regresar a la programación con el República de los Ríos y por supuesto que la vamos a estar Mm. molestando para que sea uno de nuestros panelistas. Si no estables, Ah, por lo menos semi-estables. qué buena noticia. Lo Sí, estaba extrañando, ¿eh? Sí, claramente. obvio. Perfecto. Bien, sí, y profesora, a propósito de lo que nos contaba el profesor Robinson Silva ayer respecto a esta decisión que tienen que tomar desde la prueba, él ponía una disyuntiva entre los octubristas y los noviembristas. Que cuál iba a ser el tenor de la campaña de la prueba y que ahí se iba a ver un poco, a propósito de que si iba a ser a través de la revuelta el tema de la campaña de la prueba o comenzando desde el acuerdo del 15 de noviembre. Yo no sé qué piensa usted, qué se declara si es noviembrista, octubrista, qué piensa respecto a eso, por ejemplo, que nos comentaba ayer nuestro querido profesor Robinson Silva del Instituto de Historia y Ciencias Sociales. No, a mí, sinceramente, no me gusta mucho esa especie de dicotomía, porque creo que ambas cuestiones son parte del proceso. Eh, es innegable que la revuelta social le imprimió un contexto, puso a la luz un malestar que venía gestándose hace tiempo, que está ya, como dice la metáfora, pero también es innegable que sin eh, el acuerdo del 15 de noviembre probablemente no estaríamos en el plano de una discusión con una vía institucional. Entonces, a mí no me cuesta ver por qué las dos cosas se oponen. Sí entiendo que podría haber una opción en términos de las preferencias para la campaña del próximo plebiscito, en la que se tomaran decisiones respecto de cuál es el mensaje que se quiere transmitir. Y por supuesto ahí yo diría que hay diferentes estrategias. Una es la de la oposición entre esas dos cuestiones y otras tienen que ver incluso con la manera en que nos representamos actualmente el legado de la Constitución del 80, con la manera en que miramos el futuro, etcétera. Me parece que hay más de dos opciones inclusive en esas estrategias. Claro. Bien, la profesora Yanira Zúñiga, entonces, que amiga de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. ¿Vio ayer la ceremonia, profesora? ¿Pudo verla? Vi, vi parte de la ceremonia y vi luego algunas cuñas, sobre todo el discurso del vicepresidente, del ex vicepresidente, porque ya está disuelta la convención. Eh, pero me pareció, por lo que vi, por lo que alcancé a ver y por la cobertura de prensa, que hay cierto consenso en que efectivamente fue una ceremonia republicana dentro de lo que se esperaba y probablemente según las preferencias de cada uno más o menos emocionante. Claro. Se remarcó harto el tema del himno nacional. Para que no se nos olvidara que no iban a cambiar el himno nacional. Yo me No. di cuenta de eso. Por lo menos, digo, fueron como dos veces. Creo que una fue la versión original y la Sí. otra fue con el profesor Valentín. Una versión algo sincopada. Claro, pero Pero era el sí, himno nacional. era el himno nacional, o sea, digo, creo que caló hondo eso en la convención respecto a lo que pasó con el himno nacional en su primera instancia, donde no se pudo cantar bien, todas esas polémicas que causaron, después las fake news que venían con el tema de que, claro, la convención quería cambiar los signos patrios, el himno nacional, entre otras cosas, y querían remarcar eso, como usted dice, profesora, un espíritu republicano en la ceremonia, que se vivió de principio a fin. Sí, sí. Yo sí creo que en eso me pareció muy inteligente el discurso de Gaspar de Domínguez, en el sentido de remarcar que
republicano no es necesariamente solo nacionalista. Es Claro. decir, el espíritu republicano es un espíritu cívico comprometido con la pluralidad del espacio político y con la participación activa en ese espacio político, y eso no necesariamente es lo mismo que símbolos patrios, que por supuesto no supone excluirlos, al contrario, ahí hay una cohesión normalmente en los símbolos patrios, pero trasciende los símbolos patrios, ¿no? Creo Ujú. que más allá del valor que le asignemos a esto, se requiere mucho más para construir un espíritu republicano que solo hacer gala de símbolos patrios. Claro. Bien, la profesora Yanira Zúñiga entonces acá en la 90.1 FM Radio Watch. Recordamos que la campaña, si es que no estoy equivocado, comenzaría Hoy día. no sé si es hoy o mañana. Yo creo que es mañana, Mañana miércoles. miércoles. Mañana miércoles ya comienzan las campañas oficiales respecto al apruebo y el rechazo. Vamos a estar nosotros ahí dando el espacio para escuchar las propuestas, ¿cierto? Pero siempre desde la vereda de la información veraz. Esperamos que este tema de las fake news pare un poco ahora que tenemos el texto final, ¿cierto? Ya se han empezado a hacer cosas que a mí me han llamado la atención, por ejemplo, comparar esta constitución con la constitución de Venezuela, la bolivariana, que se decía que eran muy parecidas, pero al final se hacía como un tipo de esquema donde, claro, no había mucha similitud entre esta constitución con la de Venezuela. Se están derribando varios mitos, creo yo, respecto a la nueva constitución, y vamos a ver qué es lo que sucede de aquí al 4 de septiembre, ¿cierto? Que es lo que nos tiene a todos alerta para ver si es que gana el apruebo o el rechazo. Miguel Millar, no sé si tienes ahí algún comentario, pregunta, solicitud. 20. Profesora Zúñiga. Sí, una forma de entrar, yo estuve siguiendo hasta muy tarde, como se nota en mi semblante, las noticias, los programas, los debates que comenzaron ya ayer a primera hora. Me llamó la atención cómo rápidamente se plagaron las redes sociales. Las campañas ya están ahí, ¿eh? No, esto no van a esperar, no van a esperar al miércoles, como también estaban ya ayer en la calle, por lo menos en el entorno del ex Congreso Nacional en Santiago. Eh, los debates, los distintos puntos de vista. Pero claro, una forma de entrar a la conversación es como lo hemos hecho desde la campaña, desde lo que va a comenzar oficialmente mañana y de cuál es el rol que le va a corresponder a cada uno en este intenso mes que nos queda. Otra forma es el texto mismo, sus características, el proceso, los rasgos inéditos que tiene tanto en su elaboración como en su concreción. Pero otra también es entrar a algunos aspectos particulares, digamos. El tema de la plurinacionalidad. A mí particularmente me detuve en la lectura por ahora, solo en lo que se refiere a la comunicación, ahí comparando algunas cosas, revisando algunos textos previos de colegas suyos incluso. Eh, y la verdad es que me pierdo un poco. Yo no sé por dónde entrar, si por los caracteres destacables propios del texto o si entramos por algunos de los temas más polémicos. Yo quisiera ahí que usted nos dirija la conversación, profesora. Yo entraría, primero si uno quiere, creo, hacer campaña, ya desde una perspectiva más, por supuesto eso no es mi área de especialidad, pero yo creo que es bastante obvio que la mayoría de la gente no se va a leer la Constitución. Por varias razones, entre otras porque es un texto largo, pero si no lo fuera tampoco. Mm. Hemos visto que en las campañas, los documentos de campaña son textos habitualmente más cortos, menos técnicos, más hechos para un lenguaje accesible, y aún así buena parte de la gente no los lee, y no hay ningún problema en que eso sea así porque es en algún sentido parte de nuestra cultura política, ¿no? Y dado que eso es así, ¿no? Que no hay que esperar que la mayoría de la gente, yo diría probablemente una proporción muy pequeña de la población va a leer ese texto. eh, Creo que lo razonable es probablemente despejar cuestiones que parecen estar dentro de
aquellas cosas que les interesan, han llamado la atención y son parte, algunas de los mitos y otras quizás yo diría de las cosas en las que aporta efectivamente el nuevo texto de constitución. Hay cosas que son parte de la tradición constitucional que ya están en el texto más o menos repetidas, con frases ligeramente distintas, pero no cambian sustantivamente la cuestión y probablemente tampoco podrían ser útiles para un diseño constitucional, pero no necesariamente son las que más le interesan a la ciudadanía. Así que yo me concentraría, quizás como dice Miguel, la discusión, por supuesto, de la plurinacionalidad, porque es una discusión alrededor de la cual se han tejido muchas interpretaciones falsas, me parece, y es evidente que está generando cierta resistencia creo, porque es mal entendida, y por otra parte también porque creo que no es parte de la preferencia de un grupo importante de personas. Ahí yo lo que despejaría es lo siguiente. Hay una creencia de que es el nuevo texto constitucional el que incorpora una serie de obligaciones que ya Chile tiene ratificadas porque se ha comprometido a cumplir una serie de tratados internacionales, particularmente el Convenio 169. Si uno compara las obligaciones del Convenio 169 con varias de las cláusulas que se incluyen en la propuesta constitucional, no hay una diferencia significativa. Es decir, probablemente es el rótulo de plurinacionalidad y cierta articulación de derechos políticos para las comunidades lo que genera la idea de que se está cambiando sustantivamente el modelo y que pasamos de un no reconocimiento de nada, de ningún derecho a pueblos indígenas, a tener una especie de saturación. Pero la verdad es que incluso desde el punto de vista de la obligación que tienen los jueces actualmente de considerar costumbres indígenas en juicios penales, no es que pasemos de un nada en materia indígena a una especie de todo en materia indígena. Y eso creo que es importante aclararlo, porque creo que ni siquiera abogados lo entienden bien. Eso, quizás es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, es cómo se ha hecho una serie de polémicas artificiales por parte de juristas que parecen no entender bien que hoy día con cláusula de revisión a tratados internacionales que está desde el año 89 en la Constitución vigente, llegamos en buena medida a el mismo resultado en varias de las cuestiones que hoy día se están explicitando en el texto constitucional. Que por supuesto, al explicitarlos en un texto constitucional se refuerzan, se ponen como parte de nuestra cultura política, desde luego, pero no es que pasemos de no tener nada, es decir, no es que podamos darnos el lujo hoy día de prescindir de los pueblos indígenas, que pareciera la lógica que algunas personas suscriben en esta materia. Así que esa es una de las cosas que creo que vale la pena aclarar de una manera digamos, de la menor manera posible en la campaña que se dé, porque es una cuestión meramente informativa. Sí, digo, de la manera más directa y más urgente también hay que insistir y reiterar respecto de ese y otros temas. Para cerrar esto nomás de la plurinacionalidad, y a propósito de una conversación que no recuerdo si la tuve con alguien ayer o si la vi en la televisión ayer, porque así está el tema. Uno ya no sabe por dónde lo está escuchando. Y claro, a propósito de lo sustantivo que tiene la plurinacionalidad, no es que vayamos a ser una comunidad plurinacional porque alguien lo va a poner en una ley. Es que somos una comunidad plurinacional porque hay varias naciones en este territorio y lo que está ocurriendo es que simplemente se está reconociendo ese hecho. Eso, así es. Ese momento de la discusión es el que me llama la atención que no logre transitarse en este minuto. Porque a mí lo que más me llama la atención del texto constituyente del texto constitucional, es que precisamente las objeciones parecen ser más objeciones a cómo es este país a cómo se declara en el texto, profesora. Sí, yo creo que efectivamente hay una cierta creencia, dada la manera en que se ha planteado el asunto, que el reconocimiento de algo que, como tú dices, es algo
histórico y sociológico, es decir, existe ya, somos efectivamente una sociedad eh, con muchas naciones y también somos multicultural porque hemos recibido cuotas importantes de migración en el último tiempo. Nada extraño porque eso está pasando en todo el mundo. Y las sociedades son sociedades porosas, por lo tanto no hay ninguna que se pueda dar el lujo de mantenerse en términos estáticos uniculturales. Eso es así. Pensar que por el hecho de tener el modelo que pareciera conformar de mejor manera las expectativas de algunas personas, que sería negarlo normativamente, eso va a desaparecer. Creo que es tener una especie como de, yo no quiero, por supuesto, denostar con lo que voy a decir, pero creo que es operar con una suerte de pensamiento mágico, que basta con que neguemos una realidad para que esa realidad desaparezca. Por supuesto, en nuestra vida privada eso lo podríamos hacer, pero en términos políticos eso no se puede hacer, no solo por razones de justicia, sino por razones de gestión realista de la diversidad que tenemos. Lo que hacen los sistemas políticos es, además porque son pluralistas, ¿no?, pero además porque son realistas, es tratar de canalizar esa diversidad de manera de permitir que, entre comillas, vivamos todos la fiesta en paz en un mismo lugar, ¿no? Sí. Los sistemas políticos son realistas, básicamente, ¿no? Y en ese sentido, creo que la manera en que hemos reconstruido, porque eso, la manera en que estamos discutiendo supone, como decía ya en esta y en otras materias, una suerte de regresión de nuestra propia tradición constitucional. Si nuestra propia tradición constitucional ya había admitido, otra cosa es que no hayamos sido tan conscientes, porque esto estaba en normas que no eran de conocimiento público. Ahora la discusión constitucional las ha hecho aflorar como parte de nuestro pacto social. Pero no, como digo, no es que esas normas no estén, de hecho, incluso si se rechazara la propuesta constitucional, esos reconocimientos a los pueblos indígenas todavía ya son parte de nuestro sistema actual. Por lo tanto, creo que eso es importante aclararlo a la gente, que no es que luego vayamos a poder, por ejemplo, no consultarle a los pueblos indígenas, porque eso ya se está haciendo. Y la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema tiene ya jurisprudencia de las decisiones de tribunales, tiene ya una doctrina sentada sobre el estándar de la consulta indígena. Otra cosa es que no lo sepamos, ¿no? Pero eso ya existe en nuestro sistema. Sí, sí, y dos cosas, a lo mejor para cerrar el punto, claro, pero una cosa es que no vamos a prescindir de la obligación que suscribimos cuando suscribimos los tratados internacionales por no ponerlo en la Constitución, pero otra cosa es que no por mencionarlos van a desaparecer del territorio, digamos. Las naciones la diversidad nacional va a seguir ahí. Pero en el otro extremo también, a propósito no solo de multiculturalidad, a propósito de regionalización, a propósito de autonomía y a propósito de otra serie de cosas, a propósito de feminismo, de perspectiva de género, de otra serie de cosas que nos llaman la atención del texto, no por pronunciarlas van a aparecer, digamos. También uno podría deslizarse hacia el otro extremo del pensamiento mágico, profesora. Sí, efectivamente, y yo creo que es importante y este proceso, supongo que ayer, si uno recuerda la ceremonia de instalación de la convención y la contrasta con la de ayer, aparece también como esa como idea del simbolismo, algo que se ha criticado un poco del despliegue de la convención, aparece más atenuado porque Miguel tiene razón. Tampoco el hecho de poner necesariamente otros conceptos en el texto constitucional los hacen realidad por sí solos. Es decir, la idea de la igualdad de género no hace que deje de existir machismo, que las mujeres, digamos, sean objeto de violencia y de otro tipo de atentado a sus derechos. Pero sí lo importante de la propuesta constitucional es, yo creo, sopesar las ventajas que tiene
desde el punto de vista de la proyección para sociedades mucho más complejas y que son más ambiciosas también en sus propios proyectos, tanto de justicia como los proyectos políticos. Y es evidente que una sociedad como la chilena o el resto de las sociedades del mundo están siendo más ambiciosas respecto de la construcción, por ejemplo, de sus dinámicas en términos de igualdad de género, y para eso la Constitución actualmente vigente tiene muy poca herramienta, ¿no? Y en eso lo que hace el nuevo texto constitucional es una de las cosas que yo más he destacado, no solo porque me dedico a esto, sino porque lo dicen otros constitucionalistas, algunos expertos internacionales, que uno de los grandes ingredientes y probablemente el más novedoso y el que contribuye más al desarrollo de una nueva etapa del constitucionalismo a nivel mundial es esta hebra completa de género que atraviesa el texto constitucional, que genera más herramientas para abordar y para construir en el futuro, no al día siguiente, sino como un proceso de largo aliento que seguramente tendrá tropiezos en sociedades más justas desde el punto de vista de género. Y lo propio pasa con el instrumental que aparece respecto de la distribución de poder a nivel territorial para el viejo anhelo de, sobre todo de nosotros que estamos fuera de Santiago, de lograr eso que algunos han llamado una especie de trato más justo para las regiones, tanto en términos de nuestra participación en el diseño de las políticas nacionales, como en términos también de la retribución de los recursos que muchas veces son ocupados y terminan alimentando, cubriendo más necesidades del centro del país que el retorno que se produce a las regiones. Es decir, hay una inequidad territorial que queda a la vista y es mucho más patente. Y aquí uno puede ver también las discusiones desde diferentes ángulos, porque, claro, quizás cuando discutimos en términos de la plurinacionalidad, nos sentimos muchos en una situación de privilegio, porque no somos parte de pueblos indígenas y entonces nos damos el lujo de negar la existencia de realidades más precarizadas. Pero cuando discutimos, por ejemplo, la situación de la regionalización desde regiones, creo que tenemos mejor lupa para ver cómo nosotros somos entonces todos los que estamos en regiones precarizados. Y cuando además somos mujeres, vemos también que somos precarizadas en otros sentidos. Digo que lo importante es ver que el texto constitucional ofrece muchas, no sé si soluciones, pero un mejor instrumental para avanzar en temas que son mucho más transversales que preferencias específicas. Por supuesto que no creo que si uno le hace la pregunta a nadie si este nuevo texto constitucional lo deja conforme en todos los temas, podamos decir sí, me gusta el 100%. Yo creo que todos tenemos y todas tenemos algún tipo de reparo en algún área. Pero lo importante es, creo, yo por eso no soy mucho de la estrategia, aprobemos, o sea, honestamente, ¿no? Aprobemos como para luego reformar. Porque además me parece que el texto, más allá de su lenguaje y eso que podría, también lo he dicho, podría redactarse de manera mucho más elegante, esas cosas a mí me importan, ¿no? Y creo que hay algunas déficits, hay algunas redundancias, etcétera. Pero más allá de eso, es un texto que es muy superior cualitativamente, muy superior al texto vigente. Y entonces me parece un poco mezquino decir ya aprobemos para reformarlo al tiro como si estuviéramos aprobando algo que fuera defectuoso per se. Creo que eso, que es en el fondo la campaña del rechazo de que el texto es malo, yo no lo suscribo, ¿no? Sí. Otra cosa es que no se pueda reformar más adelante, bueno, porque todos los textos se pueden reformar porque hay que ver que tanto esos textos se están ajustando a la solución de los problemas concretos, pero eso pasa siempre. Sí, yo insistía en el tema de la referencia. Una cosa es que el texto de la propuesta para la Constitución sea superior
al texto constitucional vigente y otra cosa es que el texto nos proponga una convivencia superior a la convivencia que nos propone el texto constitucional vigente. A lo mejor para cerrar el tema. Dos cosas. La primera era, te estamos conversando, recordemos a quienes nos escuchan por la radio, con la profesora Yanira Zúñiga, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, en torno a la entrega el día de ayer del proyecto de texto constitucional entregado por la Convención Constituyente y el inicio mañana de la campaña. Y un apunte metodológico a propósito de esta conversación. Yo entraba preguntando, oye, ¿de qué vamos a hablar en este mes que nos queda? Vamos a hablar de... Y era la pregunta con la que con la que saludamos a la profesora Yanira, ella que sabe de estas cosas. ¿De qué vamos a hablar en esta conversación? ¿De la campaña, de la globalidad, del proceso y del texto? ¿O nos vamos a hacer cargo simplemente de algunos temas que nos cuestionan reiteradamente y que van a ser probablemente los nudos de la campaña? Y la profesora Yanira Zúñiga, corríjame si me equivoco, nos dice: preocupémonos de los flancos donde va a estar la discusión, porque efectivamente el texto constituyente, y seamos realistas, tiene cierta complejidad y cierta extensión que nos lo hace accesible para todas las lecturas. Así que en los flancos debiera estar el desarrollo editorial, Toño, por favor, anótalo, del trabajo que vamos a realizar dentro de las próximas 4 semanas. Profesora Zúñiga. Sí, ese es un buen resumen de mi abordaje de esta cuestión. En parte porque es un proceso político, el del plebiscito, por supuesto, y porque yo creo, como dije, que no hay que dramatizar el hecho de que la gente no lo lea, y por muchas razones, inclusive pensémoslo en términos bien prácticos. El texto está siendo distribuido hoy día fundamentalmente en versión digital. Yo espero que las autoridades de gobierno puedan ponerlo a disposición también en una versión material, porque buena parte del electorado, sobre todo el electorado mayor, no se siente cómodo ni tiene accesibilidad para leerlo por vía de versión digital. Entonces, si eso es así, la simplificación de aquellos debates, simplificación en el sentido de no quedarse en todo el texto, sino abordar las cuestiones más macro, lo que ha llamado Miguel los flancos, o quizás las cosas que están más debatidas, creo que no solo cumple con el efecto de centrarse en aquellas cuestiones que creo que han estado en el plano del debate público, sino que al mismo tiempo tiene un efecto informativo y pedagogizador, ¿no? ¿Para qué le voy a explicar a las personas, qué sé yo, cómo va a funcionar? Probablemente, que es una cosa bien curiosa, cómo las discusiones se mueven a su propio tiempo. Ha habido muy poca discusión, por ejemplo, sobre la Corte Constitucional, sobre el reemplazo del Tribunal Constitucional. Parece que a la gente no le interesa, y está bien, o sea, cada proceso político tiene sus propios focos de interés. ¿Qué sentido tendría entrar en ese detalle, que es un detalle técnico que parece que tampoco está moviendo las agujas en esta discusión? Sí, a propósito ¿se nos apagó el monitor? No, pero está. Ya está. A propósito, yo decía flancos temáticos, como para resumir la forma en la que se nos propone editorializar este mes. Y a propósito de eso, de las hebras transversales de las que nos hablaba la profesora Zúñiga, que están presentes en el texto, cuando lo empezamos a leer nos dimos cuenta que era lo que estaba haciendo la Comisión de Armonización. Un trabajo maravilloso, como uno entra sobre un tema y se da cuenta que lo abandona 3, 4 artículos después, digamos. No tiene esa forma compartimentada, tan estanca que tenía a propósito el texto de 1980. Corríjame si me equivoco. Y lo otro que quería comentar, y para terminar en realidad, porque entiendo que tenemos otro invitado. Sí, a mí me encantó ver ayer a la presidenta Elisa Quintero, a Gaspar Domínguez, al presidente Gabriel Boric protagonizando esta ceremonia. Todos tan jóvenes, ¿ah? Qué esperanza, Yanira. Sí, yo creo que sí. Y respecto de las hebras, yo sin agotar, solo para iniciar una conversación que entiendo que vamos a tener a lo largo de este periodo antes del plebiscito, diría que los temas son en el fondo las hebras centrales de cada una de las comisiones de trabajo de la convención, ¿no? Eso es posible hacer.
cuáles son las hebras centrales de sistema político, cuáles son las hebras centrales de sistema de justicia, cuáles son las hebras centrales de derechos fundamentales, que ahí hay una cuestión bien innovadora, etcétera. Quizás el sistema de conocimiento no aparece tan hoy día en el debate, la cuestión que se produjo ahí, y por supuesto la cuestión de regionalización. Y a eso le agregaría, me parece muy importante que la gente sepa algo del sistema de reglas transitorias, ¿no? que responde a la pregunta con la que partieron ustedes: ¿cuándo podría empezar a regir el nuevo texto? Porque además, como hay tanta remisión a la ley, no es posible que el texto incluso de aprobarse y una vez que se publique, si es que eso llegara a ocurrir, entren a regir todas sus normas al mismo tiempo. Y para eso las reglas transitorias son importantes. Un pequeño vistazo a la lógica de esas reglas transitorias creo que también es importante para esa conversación, porque además en esas reglas transitorias se despejan algunos de los mitos que han estado, por ejemplo, en las reglas de qué pasaría respecto de la prohibición del aborto, una serie de cuestiones que han estado en la discusión constitucional se despejan en reglas transitorias. O sea, cosas que se han presentado como cosas que no están resueltas, sí están resueltas en realidad, pero normalmente no todas ellas en el texto, sino algunas en las reglas transitorias. Perfecto, profesora Yanira Zúñiga, esclarecedor. Antonio. Sí, le agradecemos, profesora. Me quedé pegado con el tema del Tribunal Constitucional porque a algunas personas no les interesa o el tema del debate. Yo de pronto igual creo que tiene que ver un poco con lo que ponen los medios de comunicación, no nuestro medio quizás de pronto, pero los que consumen más las personas respecto a cuáles son los temas a debatir. La importancia del Tribunal Constitucional también en lo que implica o lo que se ha dicho respecto a la nueva Constitución con los cerrojos constitucional, institucional, donde no se ha podido avanzar en garantizar derechos, entre otras cosas, ¿cierto? La camisa de fuerza, como le llaman. De pronto también tiene que ver con que el debate político no dejó de estar, ¿cierto? No sé, y hasta el debate político dejó de estar en nuestra universidad. No sé, yo me pregunto dónde están las federaciones de estudiantes de pronto respecto al tema constitucional o lo que ha sido antes, cómo se está organizando el tema de los sindicatos respecto al tema constitucional, no sé, o sea, yo digo... Los sindicatos están en negociación colectiva, Antonio, entiendo que hoy día en la tarde los dos tienen una asamblea extraordinaria para analizar la última propuesta del empleador. No, pero yo digo que es un síntoma... bien prolongado que se tiene respecto al tema de los debates de la población, ¿cierto? Como se nos ha mantenido ajenos a debatir respecto a temas tan importantes, políticos, ¿cierto? No, yo creo que pasa un poco por eso. Imagínese que pasa en la población en general y pasa en nuestra casa de estudios, donde la política no la tenemos como un poco lejana, como que no nos podemos involucrar y dejamos que los expertos en política se dediquen a decir cosas. Yo creo que va... Bueno, ahora que vuelve República de los Ríos, eso va a cambiar. Esperamos que sea así, ¿o no? Eso va a cambiar, se va a hacer sentir. Sí. Le agradecemos, profesora. Que esté muy bien, chao. Gracias, Janita, gracias.